Tito García, más conocido como Tate Tito, se encuentra con el 50% de quemaduras en el cuerpo, pero estable. Varios grupos se han movilizado para ayudarlo, para poder sobrellevar esta difícil situación. Anteriormente en este lugar se fabricaban sueños y fantasías para niños y jóvenes de diferentes generaciones. Hoy este lugar no es más que un montón de cenizas. La responsable, una sobrecarga de la ANDE. Después del apagón que hubo, primero volvió con baja tensión, se volvió a ir la luz y después volvió fuertemente y posterior a eso se vio el humo que empezó a salir del taller, ¿verdad? Él quería salvar un trabajo específico por lo que estaba él trabajando. Es lo que yo sé, ¿verdad? Es lo que me comentaron la gente que estaba ahí con él, que él quería salvar algo que era de mucho valor y que él tenía que entregar esta semana. Entonces él arriesgó, o sea, quiso entrar de golpe. Adentro se estaba concentrando mucho humo, mucho calor. Él inconscientemente, dentro de la desesperación, me imagino, ¿verdad? Pateó la puerta, dio oxígeno al calor y ahí se produjo lo que se produjo. Este era uno de los dinosaurios recién traídos de Estados Unidos que Tito quería salvar, ya que pretendía realizar una gira con ellos. Unos segundos bastaron para que Héctor recibiera el intenso calor en todo su cuerpo, antes que un vecino lo sacara a la fuerza del lugar. Él está estable. Los médicos recalcaron en varias ocasiones que hay que darle tiempo a su organismo, a que vaya haciendo su proceso, su trabajo. Él dentro del taller vive, o sea, era su casa. Todo eso se quemó, todo eso se perdió. Y gente que trabajaba con él desde hace muchos años también vivía en esa parte, también perdió todo. Mencionó que actualmente el IPS se ha hecho cargo de la mayoría de los gastos, a excepción de insumos básicos como guantes y pañales. Aún así, varias organizaciones se han movilizado a favor de Tito, quien, si se recupera, deberá reconstruir todo su taller.